Buenas tardes a las personas que se han unido, a quienes nos ven en Facebook, a quienes nos van a ver en YouTube. Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que se reúnen hoy con nosotros en este conversatorio. Quiero agradecerles por estar aquí, sobre todo porque hoy es un día donde si algo hay son eventos acerca de la imagen, bueno, del archivo y del patrimonio audiovisual. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una declaratoria de la UNESCO de 1980. Si se fijan, es, por decirlo lo menos, tanto tardía, no porque la UNESCO lo hiciera tarde, sino porque todavía hoy discutimos qué tan relevante es el patrimonio audiovisual. Y bueno, la intención de la UNESCO al hacer esta declaratoria es elevar la conciencia sobre la importancia de este tipo de documentos históricos, saber que se tienen que resguardar, saber que se tienen que hacer llegar también a un público tanto especializado como a un público abierto, y que es relevante y importante porque al igual que todos los demás tipos de documentos son parte fundamental de la construcción de nuestra historia, en particular siglo XX, y si hablamos de la fotografía, bueno, nos podemos ir un poco antes. El tema de este año es un tema muy de acuerdo, como siempre lo hace la UNESCO en este sentido, es Your Window to the World, tu ventana al mundo, y tiene que ver sobre cómo las pantallas de todos estos artefactos, las computadoras, los videos, los teléfonos, las tabletas, se han convertido en una ventana a un mundo en el cual sin ellas no podríamos salir, ¿no? Lo que está sucediendo en este 2020, la pandemia, que bueno, creo que ahora no hay nadie en este mundo que no esté enterado de que esté ocurriendo, nos ha llevado a que la única manera que nos podamos asomar al exterior en muchos sentidos sea a través de las pantallas. Y bueno, aquí esto genera también una serie de preguntas e incertidumbres, ¿no? Que ya discutiremos más adelante con nuestros invitados. En particular, bueno, tenemos a Carlos Ibarra. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Él es locutor de radio, lleva una vida haciendo radio, ha estado en varias estaciones, en Reactor, si ustedes la conocen. Sobre todo para la gente que vive en la Ciudad de México, estas estaciones van a ser muy particulares para quienes crecimos en la provincia. Algunas de ellas incluso eran como una especie de mito, ¿no? En el caso de Rock 101, yo que crecí en Morelia, sabíamos que existía. Cuando íbamos a la Ciudad de México la sintonizábamos con hambre y desesperación. Pero bueno, la gente que vive en la Ciudad de México está muy familiarizado. Carlos Ibarra actualmente es conductor, su nombre artístico es Renegado, y él es realizador también de un programa que en particular nos llamó mucho la atención para que estuviera hoy aquí, que se llama Contrarreloj, del que vamos a estar platicando. Pero te voy a pedir, Carlos, que nos hagas una brevísima introducción a tu persona y a tu trabajo, por favor. Hola, Tania, pues muchas gracias primero por invitarme. Estoy muy contento de celebrar este día con ustedes, Alan y toda la gente que está viendo esta transmisión. Pues, como lo dijiste, lo resumiste muy bien, mi carrera inició hace de 25 años. Yo desde que era chiquito siempre supe que era la radio y yo jugaba a grabar mis cassettes con música en donde yo era el locutor y hacía mis propios comerciales. Entonces, decidí dedicarme a eso. Me ha traído cosas buenas y cosas malas hacerlo. Y he trabajado, así como dijiste, desde 1995 más o menos. Primero en una estación que se volvió estación de culto y que justamente acaba de cumplir 25 años creado. Para la gente que somos de la Ciudad de México, pues es un referente de la estación que dio a conocer de alguna manera lo que se conoce como rock en español. Yo que gracias a Órbita 105.7 conocemos la música de Café Tacuba, de los Fabulosos Cadillacs, como esta segunda ola de rock, que fue gracias a esa estación que programaba este tipo de música 24 horas al día, que era una apuesta que jamás nadie pensó que se iba a volver tan exitosa y que hizo también
otras estaciones que empezaron a abrir espacios para el rock en español, programas especiales e incluir incluso ya en su programación diaria estaciones y de rock, el rock en español. Entonces fue la radio en 1995, más o menos hasta entrada del año 2000, cuando cambió más o menos por ahí del 2004 de nombre a Reactor, en donde también volví a colaborar. Pero en ese inter estuve en muchas estaciones, en una de AM de Grupo Monitor con un gran periodista investigador que fue José Gutiérrez Vivó, que abrió un espacio para la música joven en el 1320 de amplitud modulada. Después en Radio Ibero, en el 90.9, que nos tocó abrir esa estación con el presidente Vicente, cabina de radio a platicar con los jóvenes universitarios. Después en Grupo Imagen, en Reporte 98.5, lo que anteriormente era Radioactivo. Y posteriormente en Rock 101, que es mi casa ahorita, en donde se transmite este programa, que es el que con el que nos invitaron a participar, que se llama Contra. Esa es un poco de la historia. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta celebración, porque si bien es una conmemoración, es también una celebración. Y bueno, está con nosotros también alguien que conocemos bastante bien en la UNAM Morelia, que es el maestro Alan Ávila, que bueno, él está a cargo de la licenciatura en administración de archivos. Le voy a pedir también a Alan que al igual que Carlos haga una breve presentación y que está aquí porque si bien la archivística y la historia es lo suyo, en particular las cuestiones sobre audio le apasiona, ¿no? Entonces creo que eso es algo de esta mesa que es muy interesante, es muy bonito, que la música es parte fundamental de nuestras vidas y de alguna manera se elige también como parte de nuestras profesiones, ¿no? Bienvenido, Alan, por favor. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, Tania. Y sí, bueno, yo como bien dijiste, soy el coordinador de la licenciatura de Administración de Archivos. Llevo muchos años trabajando en cuestiones de archivos documentales, archivos históricos particularmente. He trabajado en el archivo del Ateneo Español de México, en la Suprema Corte, todos históricos, por supuesto, todos por los archivos históricos. No nos dejan entrar a los casos recientes para ver las triquiñuelas jurídicas, ¿no? Pero particularmente estuve trabajando 4 años en la Fonoteca Nacional a partir del 2012 y hasta el 2017, a principios de 2017. Entonces, aprendimos muchas cosas sobre audio, de mucha música, sobre todo de la música mexicana, regional, de la música indígena incluso. Entonces estamos muy contentos de que este día podamos difundir un poquito de esos trabajos que se hacen en este tipo de instituciones, ¿no? Y pues bueno, actualmente estoy en la ENES trabajando no solo como coordinador, sino también como responsable del archivo Alfredo Salce, que en un futuro estará abierto al público para poder hacer investigación sobre el arte plástico, ¿no? Particularmente de ese artista. Y bueno, vamos entrando en materia. Hoy es un día, les decía, de celebración, de conmemoración, pero además con toda esta temática de la que habla la UNESCO de cómo las pantallas se convirtieron en esa ventana al mundo, nos enfrenta a algo que es una de las grandes razones por las cuales invitamos hoy a Carlos, que es con la divulgación de los archivos. Una de las principales problemáticas que tienen los archivos audiovisuales es cómo hacer que sus materiales se vean. Y no solo se vean por un público especializado, es decir, estudiantes, investigadores, realizadores. Eso pasa mucho con los archivos fílmicos, por ejemplo, con los archivos de audio, que se buscan ahora con este boom de las series. La gente busca imágenes para las series documentales, para las series que están basadas en casos históricos, pero eso es muy reciente y en este sentido Carlos tiene un trabajo previo a ello y lo hace por uno de los medios que podríamos pensar por qué le llamamos o por qué lo incluimos en la parte también de lo visual, si estamos hablando de la radio.
Y eso me parece muy interesante y a mí me gustaría que tú nos platicaras, Carlos, a partir de tu experiencia con el trabajo precisamente con estas fuentes de información y este archivo, ¿cómo piensas, cómo concibes un programa como Contrarreloj? ¿Cómo te enfrentas a un público y cómo es el camino que has tenido que andar para llegar ahí? Bueno, Contrarreloj surgió hace 2 años y medio, 3, cuando me invitan a participar en Reactor y me solicitaron un programa que tuviera que ver con justamente con la investigación y con la música. Acá les llamamos porque querían abarcar años, pero no como los viejos programas que se dedican de un grupo y ponen solamente su música. Eso ya lo había hecho muchas veces. Recuerdo un programa que se llamaba Sector Punto 7 que pasaba los domingos a las 8 de la noche, que parecía que era un horario al que nadie le importaba nada, pero que curiosamente se volvió el que tenía más rating en ese momento, lo que demuestra que no hay horas favoritas para escuchar el contenido, el que llama la atención de la gente. Entonces, ese programa como tratando de llenar un espacio en el que no había absolutamente nadie, en el que pensaban que había gente que no escuchaba la radio a esa hora. Y nos dimos cuenta, justo antes de la hora nacional, que era increíble que la gente estaba pegada 2 horas de programa en donde hablábamos sobre una banda o de un grupo en especial y poníamos como eso ya lo había hecho y había tenido éxito, pues repetirlo. Lo que hicimos fue crear un nuevo programa en donde hubiera más cosas, más contenido. Y ahí fue que nos enfrentamos al problema de, pues, cómo le llamamos, cómo le ponemos, qué va a haber. Y empecé a pensar en, primero, era delicioso. Alguna vez me metí de estas cosas que estás investigando sobre audios, en los comerciales que se hacían en México desde 60 hasta la actualidad. Con el uso de las tecnologías y de las plataformas digitales, en este caso de YouTube, veías los comerciales que alguien grabó, alguien como tú o como yo, que grababan en sus videocassettes o ya de manera en la computadora, pero cuando había video y grababas quizás tu programa favorito con todo y comerciales. ¿Quién iba a decir años ese material justamente se convertiría en un testigo audiovisual, que es lo que nos trae hoy aquí, y que si guardaste muchos de estos archivos te ibas a enterar de los productos 160, cuánto costaban, cómo se llamaban? O sea, el precio de un Mustang en ese entonces era de 65,000 pesos, un dineral, y era un Mustang del año que vendían y que pues, se lo compraba a la gente que tenía esas posibilidades. Entonces, yo lo que quería era mostrarle a la gente ese material que alguien más ya había archivado, que alguien más ya había investigado y tenía grabado, y que lo subió por mera curiosidad, ¿no? Entonces empecé a grabar todos año por año, que fue una larga, y ya que tenía eso armado, y la música, que es lo que me bajo, porque al final hay miles de listas del Billboard o de cualquier radiodifusora que desde hace años, desde el principio de la industria de la música, hizo sus catálogos año por año. Se venden discos compactos de eso, no es tan complicado hacerlo. Y por último, empecé a meter, ya que vi que había material, sobre todo en video, eh, testimonios de los presidentes, ¿no? De sus declaraciones, de las noticias, sobre todo de México, porque bien, parecería que es un trabajo fácil. Existe un archivo lo suficientemente ordenado y grande que nos diga, por ejemplo, qué pasó el 15 de agosto de 1971, ¿no? ¿Cuál fue la noticia? Entonces ahora abrimos el internet y sí sabemos qué pasó, pero no tenemos un testigo o visual. Y si existe, pues te vas a tardar horas en encontrarlo porque no hay alguien que lo tenga correctamente archivado. Entonces eso me tomó mucho tiempo, pero al final el primer programa, que fue el piloto, el demo le llamamos en radio, de 1968, me acuerdo que fue el primer programa, porque es aleatorio, no lleva un orden. Hoy escuchas 1968, la próxima semana 1999 y así.
Y empecé a estos discursos políticos, las noticias, los accidentes de los aviones, las enfermedades, guerras, estaban documentadas, pero no en su totalidad en México. Y si recordamos que un par de noticieros, uno era 24 horas, que es quizás el más añejo, o al que teníamos acceso la mayoría de esos años, pues nos vamos a dar cuenta que era pobre lo que podíamos recuperar en audio y en video de esas grabaciones, hasta que conforme van pasando los años surgen más propuestas de noticieros, surgen más canales, surgen más redes de donde tomar estos documentos, y ya para el año 2000 pues bajo que hicimos de investigación era mucho más fácil, pero en 1960, 70 y 80 era realmente difícil. Y fue así como surgió el programa. Lo diseñamos para 2 horas, los libros, las películas, las noticias y los comerciales y por supuesto la música de cada año en particular, y nos dio mucho gusto que desde el primer programa la gente le gustó, tanto así que ya va por su segunda temporada en Rock 101, y la gente que lo escucha se ha vuelto muy, muy, muy fan del experimento que llamamos Contrarreloj. Muy bien. Hay un asunto aquí que es interesante y tiene que ver con la radio y bueno, y sobre todo hablando de del público joven, ¿no? Yo no sé qué tanto los jovencitos de 13 a 20 años escuchen radio. Nosotros somos una generación, por lo que veo, que sí escuchamos radio, que teníamos la grabadora de doble cassette y estábamos esperando a que el locutor hiciera anunciara la canción para poder grabar nuestra canción preferida. Y luego escuchábamos divinamente cómo a media canción se le ocurría decir el nombre de la estación o el nombre del programa, y entonces hubo quienes hicimos pininos de edición sobre las cintas de cassette en ese sentido, ¿no? Borrando de repente cortinillas que tanto trabajo le costaba poner además a los locutores y a los productores. Pero las generaciones nuevas tienen un concepto de radio, bueno, a lo mejor la pregunta sería si tienen un concepto de radio, ¿no? Más allá de lo que sus padres les platican o les escuchan o nos acercan, de repente pareciera que la idea más cercana de radio que pueden tener es como aquella película de Woody Allen de Días de Radio, ¿no? Donde todo es parte de un pasado magnífico y glorioso, pero que sucedió hace 100 años. ¿Y qué tan difícil ha sido acercarte, y sobre todo con un programa que también va hacia el lado histórico y no solo musical, sino tiene esta línea histórica a esos chavos, a los jovencitos? Es una pregunta difícil, Tania, porque si me preguntas, y es una buena tesis de investigación, eh, se dice, los que estamos trabajando en medios desde hace tiempo, que cuando salió Netflix, todo el mundo dijo que nadie iba a ir al cine. Cuando salió el Blu-ray, todo el mundo nadie iba a ir al cine. Cuando salieron los discos, dijeron que los días del rap, y cuando salieron las plataformas como Spotify o como Tidal o como Apple Music, se dijo que la radio tenía sus días contados. El cambio y la mejor demostración que te puedo decir de lo contrario es en el pasado temblor. ¿Tú te acuerdas que hace un par de años tembló muy fuerte en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades? Y se fue el internet en muchos lugares. Entonces, sin el uso del internet, pues todas las plataformas o los medios de comunicación no podían transmitir. Se cayó Twitter, se cayó Facebook por la falta de internet, y la gente volvió a lo básico. La gente se estaba enterando de lo que estaba pasando, como en 1970 o 1985, cuando fue el terremoto, que fue por medio de la radio. Entonces, aunque no queramos un medio para viejitos, ¿no? Para los papás o para los abuelos, creo que indiscutiblemente sigue siendo un medio importante. Ahora, que lo es, creo que sí, al haber una oferta mucho más práctica como las plataformas en streaming, se ha vuelto menos competitivo el mercado. Entonces, sí, los jóvenes creo que optan mejor por ver de YouTube que ver películas o ver series. Creo que los niños, sobre todo, escuchan más música en Spotify porque tiene algoritmos muy fáciles de reproducir, en donde tú le pones tu canción favorita y te toca otras 50 muy parecidas.
lo cual antes hacía un programador de radio, a mano y con papel, que era un trabajo maratónico. Entonces yo creo que se ha perdido un poco el gusto por la radio, sí, porque, y eso es nuestra culpa, como adultos, porque creo que no enseñamos a nuestros hijos a apreciar radio, y que para mí es mucho más que música. Para mí la radio es magia. Yo escuchaba a locutores hacer magia en radio. Yo me imaginaba a todo el mundo gracias a su creatividad, a sus palabras, que fue lo que a mí me atrapó. Yo sí he tratado de compartirle esa pasión. Tengo un hijo de 10 años y le esa pasión, y sí le gusta escuchar el radio, pero sí veo que su tableta o su teléfono, ponerse y ponerle Spotify y pasarse horas ahí. Eh, entonces yo creo que es en parte responsabilidad que nos faltó a nosotros de inculcar, y eso tiene que ver también con el contenido que ofrece la radio ahorita. Al competir con plataformas, pues la radio se está yendo un poco a no poner contenido. Ahí Luis Gerardo Salas, que fue el creador del concepto de rock, es muy cierta, que dice que la radio es lo que se hace entre canción y canción. Y eso quiere decir que la radio, pues no solamente música, la música la encuentras en cualquier lado, pero necesitas de esa voz, de esa guía, le llamo yo. Gente que sabe, gente que sí tiene propuesta y que tiene un discurso de preparación, gente que le diga justamente, y que son las que te brindan esas historias que nadie más te da, ¿no? Y que es la diferencia primordial entre la radio y cualquier otra plataforma. Entonces, yo creo que sigue siendo valioso, pero está en nosotros el seguir inculcando a las nuevas generaciones a que no vas a encontrar ese tipo de mensaje o ese tipo de contenido en otro lado, ¿no? Que no es música propiamente. Justamente yo creo que en esta época que vivimos, que es de inmediatez, que es de un poco de aislamiento, más allá de la pandemia, yo creo que desde hace unos cuantos años, esta dinámica de la inmediatez de las cosas ha perdido ha provocado que esa conexión que tenían ustedes, por ejemplo, como locutores con su público, eh, se vaya distanciando. No sé si sea mi percepción, pero, por ejemplo, ya no siento tan identificados a los... Yo escucho radio en la actualidad y hasta que encontré Rock 101 por recomendación de Tania, empecé a decir, oh, qué bien, ¿no? Todavía existe. Qué padre que está, que existe esto, exactamente. Pero ya es más bien a dinámicas diferentes, ¿no? A las que vivimos nosotros, pero que dentro del contexto de este mundo globalizado y de este mundo de que todo es inmediato, pues se ha perdido esa conexión que había entre radio escucha y conductor, creo yo. No, no sé qué piensas, Carlos. No, totalmente de acuerdo, Alan. Mira, aquí pasan varias cosas. Uno, que más o menos somos de la misma edad, entonces sí es algo generacional. Nos tocó imaginar con las películas, con la televisión y con el radio, y yo no estoy peleado, es decir, yo no tengo como esa añoranza de que las nuevas generaciones sean como nosotros, no, no lo pretendo. Tiempo totalmente, y creo que si yo hubiera nacido en el año 2000, ahorita, por más que me gustara la radio, seguramente me llamaría más la atención ser programador de videojuegos. Es algo totalmente generacional. Yo no estoy peleado con eso. Yo trato de entender a las generaciones, y aquí pasa un instante que es que Rock 101, qué bueno que lo mencionan y me encanta que lo tengan de referencia. Chava era el lugar donde yo quería trabajar, era el lugar que para conocer más de música. Quien no conozca esta estación tiene 34 años de vida, el concepto de Rock 101, y fue la primera estación en México, en el país, que sonaba a YouTube, que sonaba a Bauhaus, que sonaba a The Cure, que sonaba a mucha gente. Ya son clásicos, muchos ya desaparecieron, pero imagínense la primera vez en la radio que escuchan Sunday Bloody Sunday, o que escuchan Love Song de The Cure, que era un momento mágico, que era un momento en el que nadie más lo tocaba. Entonces mucha gente de nuestra generación, en ese entonces que éramos jóvenes, que éramos adolescentes, pues quedamos atrapados, uno, por el sonido maravillosa, y dos, porque Rock 101 siempre se ha caracterizado por ser un sonido. Hay gente que ahora, es que gente que ha hecho radio por más de 30 años, Luis Gerardo Salas,
Jaime Pontones, Lynn Feinstein, Dominique Peralta, mucha gente que desfiló por las filas de Rock 101, que quizá por cuestiones de tiempo y espacio en provincia, pero justamente yo los invito a que les online, tiene una estación física en Guadalajara, que se transmite en FM, pero el concepto Rock 101 tiene otra filial, otra franquicia online, que es donde transmitimos Contrarreloj, donde yo transmito diario Renegado Internacional, que es un programa de 2 horas, de 12 a 2, y se van a dar cuenta que no está peleado porque tenemos locutores de 20 años y locutores de 50, que tienen, o sea, somos old school, porque sí tenemos ese toque de clásico y de gusto por la radio de hace también. Claro que ponemos música nueva y yo prácticamente los lunes pongo mucha música nueva de artistas que llevan más o menos lo que tocamos en Rock 101. Pero, por ejemplo, Rafael, el divo de Linares, el Rafael que nosotros conocemos desde 76 años, acaba de sacar una canción que cantaba Julio Iglesias, y la ponemos porque consideramos que pues dentro de todo es nueva música y que se nos hace, es decir, se llama Rock 101, pero no estamos peleados con el techno y no estamos peleados con la salsa y ni con el jazz, en otro género. Aquí lo que decimos es que mientras sea buena música, tiene y tendrá siempre un espacio en Rock 101. Entonces, volviendo a la referencia que ustedes amablemente hacen de la estación, creo que sí ha perdurado a lo largo de 30 años y es, creo, sin temor a equivocarme, la única estación, el único concepto que vigente durante 3 décadas, que también fue una gran estación, ya no existe. Radioactivo existió a mediados de los 90, órbita existió a mediados de los 90, entonces sí creo que tenemos además acaparado un gran público que va de los 18 a los 60, 70 años, fácil. Entonces, sí, qué bueno que lo digan. Yo estoy muy orgulloso de trabajar en esa estación y sin duda sí es un referente. Y respecto a lo que decía Alan, esa interacción ya no se da. Antes sonaba el teléfono durante todo el programa, sonaba y sonaba y sonaba y sonaba, ya sea para mandar saludos, ya sea para preguntarte cómo se llamó la canción, ya sea para hacerte una petición. Y eso se ha transformado, el teléfono prácticamente ya ahí está, ya nadie lo marca, es como las cartas, ya nada, que existe el correo, ¿no? Ahora todo el mundo te escribe vía Twitter, en el Instagram, en el Facebook, hasta por WhatsApp, ¿no? La cercanía creo que no se ha perdido, pero sí ese sabor que le daba a la radio, llamar a tu estación favorita, hola, ¿estás? Buenos días, oye, ¿me puedes poner tal canción? Hola, estás pues en Morelia, qué padre, cómo está el clima por allá, ¿no? Entonces, son creo los pasos naturales, la evolución de cualquier medio, ¿no? Y en este caso, sí era creo un poco más cálida, Alan, en el pasado, ¿no? Hace 10, 20 años, pero sí la interacción sigue siendo bien importante. De repente haces o tocas una canción y te puedes volver trending topic fácilmente, ¿no? En Twitter usando un hashtag, el hashtag apropiado. Menos como ha pasado las nuevas generaciones en el radio. Pues qué interesante. Y ahorita que mencionabas mucho, bueno, estas tres estaciones, como que deja, más bien Rock 101 dejó la escuela en esas estaciones, ¿no? No sé si tratar de copiar, pero sí tuvieron influencia de esas, de Luis Gerardo Salas. Yo creo que fue un ícono y muchos fuimos a gritar, no, no cierren la estación cuando cerraron Rock 101, ¿no? O sea, fue un golpe para la juventud de ese momento el poder, el que le quitaran ese espacio que sentíamos como nuestro, como propio. Y sin embargo, las siguientes estaciones que tuvieron como ese golpe también fuerte, más allá de W Radio, me refiero a estaciones más jóvenes, pues no sé, Órbita, tú la mencionabas, y Radioactivo también fue un parteaguas con sus juguetes radioactivos, con Olayo Rubio, con todos esos momentos que nos regalaban, ¿no? Y que también hacían muy divertidas las mañanas o las tardes o tus noches, ¿no? Claro, siempre hubo para todo. WFM era un poco más, música un poco más pop, se iban un poco más a las listas, pero también con muy buenas propuestas. Y Rock 101 pues, por el nombre, ¿no?
tenía evidentemente un poco más de responsabilidad de sacar esos del underground. Pero en cuanto a los promocionales que hacía WF, que fueron los que copió prácticamente Radioactivo, porque ahí Hernández, y era una consecuencia obvia, hizo también que mucha de la gente que no escuchó WFM escuchara Radioactivo y pensara que eso se originó con Radioactivo cuando ya tenía un antecedente en WFM. Pasó lo mismo con Rock 101. Yo sí te diría que sí, sigue habiendo muchas copias descaradas de conceptos como Rock 101. Por decirte uno, tener un programa que se llama, nos tocaba salsa los sábados, tal como el nombre lo dice, y Horizonte del Instituto Mexicano de la Radio sacó Salsa Yaceando, prácticamente lo mismo. Y así te puedo citar muchos ejemplos. Está bien, es decir, hay quien dice que todos robamos algo alguna vez, pero sí creo que la influencia de dos estaciones que fueron y que deben aparecer con un cap en la radio en México, sin duda son WFM, y salió ni más ni menos que Alejandro González Iñárritu, o sea, un hombre que ahorita tiene una vila en Hollywood y que es uno de los directores más prestigiados y que tiene Óscares, y que tenía en ese entonces una pasión por la radio que te hacía volar con los promos que hacía, o sea, eran pequeños cortometrajes en 30 segundos. Yo todavía tengo esa colección grabada en mi, y aunque no me creas, de repente pongo mis audífonos cuando voy en la carretera, pongo los comerciales, nada más los comerciales de WFM para divertirme, porque duran horas, ¿no? Son miles de comerciales. Entonces, creo que la influencia de estas estaciones, y que fueron realmente quienes nos enseñaron a nosotros a hacer radio, fue impresionante. Yo estoy maravillado de la capacidad que tenían estos genios de abrir, porque sí, la radio en México desde siempre, ¿no? Pero quienes realmente le pusieron ese toque mexicano, o ese toque que además, déjame decirte algo, no le pide nada la radio mexicana con los promocionales, con la producción, con la programación y con la música, a la estación que tú me digas, a la BBC o a la KLOS, a la que tú me digas, se hace muy buena radio en México. Yo no critico las estaciones que apuestan top 40, ¿no? Por los 40 principales, o que tocan música dance como Alfa desde hace muchos años, o Radio Universal, que sigue tocando lo mismo desde hace 40, lo cual es increíble, ¿no? O sea, el catálogo de Radio Universal no debe pasar más allá de las 300 canciones, y la gente las seguimos escuchando, ¿no? La Y nostalgia vende. claro, la nostalgia a la par de las nuevas generaciones, que de repente son un poco, quizás no quisiera decir las palabras inadecuadas, pero demasiado aferrados en que están descubriendo el hilo negro, cuando volteas un poco, justamente, ¿no? Que existen, para descubrir que eso ya se hizo, ¿no? Ya se hizo, solo que con otro nombre quizás, ¿no? Es que la radio finalmente, esta radio de la que estamos hablando, es una radio también que trabajaba desde conceptos muy estructurados de qué era la estación de radio, de qué tipo de locutores tenía, y lo de los comerciales, ¿no? Que platicabas, que es algo muy interesante en Contrarreloj, y aquí quiero yo entrar a esta parte del archivo, ¿no? Nos hablabas de esto. No sé, vemos, yo creo que uno de los casos más recientes, más sonados, es el rescate que hace Quentin Tarantino para Había una vez en Hollywood, donde consigue las cintas de radio precisamente de alguien que fue joven en los 70 y que grababa esa estación de radio, que era la misma radio que Tarantino escuchaba de niño. Y entonces cuando empieza en la preproducción de la película, se da la tarea de perseguir, buscar hasta debajo de las piedras estos materiales, hasta que da con este coleccionista, que al final de cuentas era un coleccionista privado, no era un archivista, ni mucho menos. Y eso es lo que escuchamos en la película. Y él deja, si ustedes recuerdan, los comerciales, deja la música, la voz del locutor, porque quiere que entremos en esa época y nos sintamos ahí. Pero eso es algo que sucedía. Este coleccionismo, estas cintas que tú tienes grabadas, esas colecciones de VHS, e incluso de DVDs que todavía tenemos en algunos lugares de nuestras casas. En otros lados hay, bueno,
alguien tendrá por ahí 10 cassettes de beta, pero ya no tendrá la máquina para revisarlos, o las colecciones de cassettes que teníamos de jóvenes, y que bueno, nos hacíamos nuestras listas de música dedicadas con selecciones muy precisas de rolas para decirte que te amo y te odio y ese tipo de cosas, pero que ya no tenemos caseteras. Yo creo que el problema más reciente es con los CDs. Yo los invito a querer comprar un aparato reproductor de CD hoy, que vayan a cualquier tienda y pregunten, y la verdad es que te dicen, no, tengo para vinil, tengo tocadiscos, pero no tengo CDs. Entonces, tenemos un problema siempre con esto de la obsolencia tecnológica en la cuestión de los archivos de audio y video, pero yo creo que el más grave y que hay que agregar ahora es que ya no coleccionamos en físico, ¿no? Ya coleccionamos en datos. Ya no tenemos cassettes que se van a quedar guardados en una caja y un nieto va a encontrar, o un hijo o un sobrino, sino tenemos en datos, y esos datos no sabemos qué va a pasar. Entonces, estos grandes archivos, ¿dónde van a estar, no? Estos archivos que van a retratar el 2020, el 2020, por ejemplo, ¿de dónde van a salir, no? ¿Y qué papel juega la radio en ese sentido? Pues es justamente la tarea a la que nos dimos creando este programa. Para quien no lo ha escuchado, ya lo traté de describir justamente de manera, creo que más fácil y más práctica. Es un almanaque musical que recorre 40 años. Buscamos los sucesos que consideramos más relevantes. Eh, yo trato siempre de atesorar lo que considero mi pasión. Entonces, sí, todavía tengo mis acetatos, sí, todavía tengo algunos cassettes grabados de la radio que yo escuchaba. Y me dio mucho gusto saber, fíjate, curiosamente, no tengo cassettes grabados de mi ejemplo en órbita, que fue una época muy divertida. Hasta que, como te decía, cumplió 25 años ahora, a principios de octubre. Hicimos una pequeña celebración en redes sociales, hicimos un podcast con los programas de hace 25 años. Y en las redes sociales hubo muchas personas que nos compartieron, y ese es el tesoro del que tenemos que hablar en este programa, en este día, que tenían las grabaciones originales del programa tal o cual, con todo y los comerciales de hace 25 años. O sea, y yo escucharme ya cuando me los prestaron, hubo un par de radioescuchas que me puse en contacto con ellos para retomar eso que hacía yo hace 25 años. Pues ya no tengo ni la misma voz, ni tengo las mismas ocurrencias, para bien o para mal, no sé qué sea peor, pero escucharse hace 25 años, créeme que nos conmovió a todos, a nosotros que hicimos el programa, y cuando lo transmitimos a la gente, aquellos que te han acompañado a lo largo de la vida, o incluso los nuevos radioescuchas, que se les hacía curioso, ¿no? Que alguien que acaban de descubrir, pues ya tenga 25 años en el medio. Ah, yo pensé que eras nuevo, ¿no? Lo haces muy bien. O yo pensé apenas tenía tales años, ¿no? Pues ya tiene 25, que parece cualquier cosa, se parece que fue ayer. Y ese archivo y esa nostalgia y ese querer vivir, como tú decías y dabas muy bien el ejemplo de la película de Quentin, te sumerge. O sea, no es lo mismo poner la canción como parte del soundtrack que poner la grabación y cómo la presentó tal o cual locutor aquel día, en aquel momento, hace 30 o 40 años. De verdad es una delicia. Entonces, cuando en mis días escucho grabaciones, o sea, yo divido mi día en dos. Cuando escucho música nueva, para preparar mi programa que hago diario en Rock 101, o cuando escucho las cintas de hace 25 años, porque me traen muchos recuerdos, porque de ahí vuelvo a sacar ideas, porque sirven como un archivo, obviamente, como cuando vas a la hemeroteca, cuando vas a la fonoteca, a la filmoteca, a cualquier lugar, y rescatas y te vuelves a inspirar con lo que alguien más ya hizo y tú quieres hablar de eso, o con lo que tú mismo hiciste. Entonces, esto que comentas como un ejemplo de transmitirnos otra vez y de enclavarnos en el pasado, gracias a una frase, gracias a una transmisión, gracias a una película, bueno, pues a mí me encanta jugar con eso. Y creo que no tiene que ver con las edades. Seguramente alguien que nació en el 2000, cuando sea el 2040, y alguien le eh, la canción de Earth and Sandman de Metallica, vas a decir, uy, yo tenía 3 años, ¿no? Yo tenía 4 años, y ver
¿no? Y revivir esos momentos siempre es bien emocionante para todos, ¿no? Sí. Justamente con lo de la nostalgia que comentaba hace rato y ahorita que lo que comentabas, de que grababan tus programas, eso era una actividad bien cotidiana de todos nosotros, yo creo, ¿no? El guardar o grabar nuestros programas porque no podíamos escucharlos en el momento que se transmitían, ya fuera porque tenías que trabajar, porque tenías Transmitirnos otra vez y de enclavarnos en el pasado. y de ir a la escuela, entonces los dejabas grabando o encargabas a alguien que te Que te grabara graba. el programa y poder disfrutarlo en el momento que tú pudieras, ¿no? Porque te sentías, te genera memoria, es más, ¿no? A partir ya de estos momentos estamos generando, recordando parte de nuestra historia a través de estas cintas, cómo generaron identidad con con algunas personas, a nosotros mismos. Entonces, esto es lo rico de los documentos sonoros o audiovisuales que te permiten palpar de alguna manera o a sentirte más cercano a esos momentos que en algún momento te generan nostalgia, ¿no? Claro, pues es magia pura, es una auténtica máquina del tiempo. Es como volver a ver a tu primer amor, ¿no? Es como darle otra vez el primer beso, ¿no? Es como volver a sentarte en las piernas de tu abuelito. Realmente es la magia que yo siempre digo, y no solo en el radio, digo, en este caso que hablamos ahorita de contrarreloj, pero el cine es a la gente creo que a todos nos gusta sentarnos en esos domingos de familiares, ahorita quizá no por la pandemia, pero escuchar al abuelo contar las historias, ¿no? De cuando él era joven y disfrutarlas y luego escucharlas de boca de tu padre y luego saber que alguien de tu familia estuvo o hizo o fue, estuvo en un concierto, estuvo en una manifestación, qué sé yo. Para mí eso es magia y es justamente algo que mucha gente en la generación, por alguna razón, nos porque teníamos, como dices, yo me acuerdo justamente haber grabado ya de lo más reciente el programa de Martín Hernández de Lógica Pretzel, y no sé mucho de eso, o sea, hace 20 años, pero todavía lo grababa yo en cassette porque yo estaba trabajando y no me daba tiempo de escucharlo. Lo que hacía era grabarlo, llevarme mi cassette y escuchar lo que quiera. Por ponerte un ejemplo, y no tiene tanto, o sea, eso ocurrió en el año 2000, que fue uno de mis últimos programas favoritos. Ahora, la magia de la tecnología, sigo haciendo este trabajo de investigación todos los días. Yo para hacer el programa que hago en Rock 101, investigo, es decir, el programa dura 2 horas y yo creo que le dedico a ese programa 6 horas. Entonces, ahora lo que hago es no volver a cometer el mismo esencia y no tener ese material. Lo que hago es grabarlo en vivo en Rock 101, pero lo grabo, lo convierto en un podcast que ya tiene casi 300 emisiones y ya está en la nube. Entonces, alguien que quiera consultar en 25 años de aquí a aquel entonces, o para el 2100, oye, ¿cómo se escuchaba la radio en el 2020? A ver, vamos a escuchar esto que era Renegado Internacional, ¿no? Ya ahora sí tomo conciencia o tomé conciencia de eso y ya existe esa grabación, con la investigación musical que hago en todos los programas o sigue sin hacerse. Es decir, tú ahorita escuchas cualquier programa de cualquier estación y no todos, la mayoría sí, quizás algunos programas especiales los tienen bajo archivos o on demand, pero todavía creo muy poca la gente que se está preocupando por archivar su contenido, sus programas, en este caso de radio. Sí son más, claro, ¿no? Pero aún así creo que poco aún nos falta cultura del coleccionismo, del archivismo, de los testigos, ¿no? Audiovisuales. Por eso qué bueno que entre la UNAM y la ONU hayan dado este espacio a este día, porque me parece algo primordial y que va a terminar siempre en buenos, el recordar, el volver a leer, el volver a escuchar algo de algún año en particular, es hermoso. Sí, es justo yo tenía una pregunta sobre eso, ¿no? Tanto para Alan como a ti, sobre el resguardo de los materiales que se producen en la radio, ¿no? Hay, bueno, radios, sabemos, que son fundamentales. Escuchaba hace poco que justo la Fonoteca Nacional, para conmemorar el Día de la Radio, digo, el Día de los Muertos, perdón,
rescató el primer audio de Pedro Infante en radio, ¿no? Que era algo muy común las primeras voces del cine mexicano se escucharon realmente en la radio antes que en el cine y tenían gran éxito porque hacían la película, pero iban a los programas de radio donde cantaban, platicaban, hacían chistes, y convivían ahí sí directamente con el público, ¿no? Porque la radio siempre tiene este sentido más íntimo, destapa una memoria mucho más emotiva, porque la radio la escuchamos en nuestra casa y la escuchamos regularmente en familia, a diferencia de la televisión. La televisión podemos elegir ver una película con la familia o un programa, pero se separa todo para ir a sentarnos y la radio no, la radio es una compañía de todo el momento, ¿no? Podemos prender la radio por la mañana y ahora que la mayoría de las cadenas de radio son noticiosas, deprimirnos todo el resto del día hasta la noche, o podemos ir brincando de estación en estación buscando diferentes programas, pero la radio es cariñosa y a la vez no es tan exigente, no es tan egoísta como otros medios, ¿no? Permite que sea en un ambiente mucho más amplio. Entonces, yo ya había mencionado esta película de Woody Allen, eso es algo que me gusta mucho, cómo su memoria familiar va tejida literalmente con la memoria de lo que está sucediendo en la radio y su transición hacia la adolescencia también se va tejiendo con esas estrellas de cine que él retrata en la película. Entonces, pero todo esto pareciera que se resguardó hasta cierto periodo, pasa en muchos medios, sobre todo en la transición de lo análogo a lo digital, y después como que confiamos en que lo digital era la nube, ¿no? Esa nube que es casi espiritual, que es casi divina y que guarda y protege todo, pero que una de las principales preocupaciones es hasta dónde va a aguantar la nube. Entonces, a Carlos la pregunta es, en las radiodifusoras, en las diferentes radiodifusoras que tú has estado, si existía esa conciencia o es más reciente de ese resguardo, no solo en lo digital, también, híjole, es que ya no sé si siquiera se puede hacer un resguardo físico, porque ahora todo se mete en discos duros de terabytes y terabytes. Y a Alan, desde la archivística, y bueno, él que también trabajó bueno, además en un archivo de audio, que el gran archivo de audio de este país, ¿qué es lo que se hace, no? Para rescatar, es que es muy complejo. Mira, yo creo que no se hacía, estamos hablando por lo menos hasta la década de los 90 en las estaciones de radio, salvo que entrevistaras a David Bowie o salvo que entrevistaras a Robert Smith, que sí tenía que haber un testigo porque te iba a servir para mil cosas eso. Pero regularmente los programas, pues tenías entendido que lo hacías y ahí se quedaba, quien lo escuchó, lo cual es una pena porque yo lamento dos cosas a lo largo de mi carrera. Una plática que tuve con Alejandro Sanz Iñárritu, que acababa de estrenar Amor y que estuvo en la estación y que además lo sorprendí porque le dije, ¿sabes que yo me dedico a esto gracias a gente como tú? Entonces desde ahí como que quedó un poco desarmado, ¿no? Y le enseñé los promos que hacía en WFM, que de los cuales ya no se acordaba. Entonces, ni él tenía grabado lo que había hecho. Cuando me dijo prestar ese cassette, viejo, te lo regalo, pues es tuyo, ¿no? Y no. Otra cosa que tiene mucho que ver con lo que dijiste hace pocos meses, hace cosa de un año, salió en las redes sociales un promo que tenía la voz de Frida Kahlo, supuestamente. No sé si se acuerdan de eso. Sí. De la fonoteca, y que alguien desmintió y que dijo que podría no ser la voz de Frida Kahlo. No ser. Tan importante es tener un archivo que todos conocemos sus obras de arte, hasta Madonna es fan de las obras de arte de Frida, pero nadie conoció su voz. Nadie sabe cómo hablaba Frida Kahlo, ¿no? Nadie sabe qué tono de voz tenía. Entonces, ¿qué tan importante es generar un archivo? Fíjate que alguien tendría que tener grabada la voz de Frida Kahlo o la voz del santo, que claro, tiene, pero hablando un poco de los archivos en cuanto a radio, que era lo que decías, sí creo que no era una costumbre que nadie tiene, hasta muy recientemente, en donde quizás los países culturizados, quiero decir, quizá tecnológicamente hablando también, como la BBC, sí tienen registro de Neil Armstrong, tienen, ¿no? De aquella grabación
de sus primeras palabras, de cuando salió en su canal, porque pues es un meramente cultural. De eso creo que no hay ninguna otra estación o medio que tenga de ese entonces, desde que se podía grabar. Ahora es difícil, ya no hay cintas, ya no existen. Si bien se puede grabar en un disco duro, como dices, pues ahí van a estar almacenados quien los grabe y quien quiera accesar. Yo personalmente te digo, ya tuve la costumbre a partir de tener ya todo en orden, todo archivado y todo bien para lo que se ofrezca. Pero creo que es haberlo hecho anteriormente porque México ha tenido muchos programas, no solo de radio, sino de televisión. Creo que en las películas ustedes deben saber más. Obviamente había más hasta cuando se quemó la Cineteca, en donde se perdieron joyas y testimonios visuales, pero eh, te voy a dar un ejemplo. La W o la B, que son frecuencias más viejas, pues difícilmente creo que tengan grabada aquellos programas de Agustín Lara y su piano, por ejemplo. Y yéndonos más para acá, no existe grabado el concierto de Rod Stewart en Querétaro en 1989, que fue el parteaguas de los conciertos en México. O sea, gracias a ese señor y gracias a los empresarios, a las estaciones, en ese entonces WFM, que fueron los que grabaron el concierto, no existe. Ya tú lo quieres volver a poner y jamás existió ese concierto. Parece que no pasó, ¿no? Más que la gente que fuimos y que guardamos el boleto físico, un boletito azul súper falsificable de 65,000 pesos. Eh, entonces creo que justo ese es el llamado ahora, ¿no? Ya no dejar que se pierdan tantas cosas que se hacen y que tienen que perdurar. Yo sí creo que antes sí había cierta preocupación por el resguardo. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la fonoteca, por lo menos tenemos 3 colecciones de programas de radios antiguos. Radio UNAM, de la W y de Radio Educación. Infinidad de cintas de carrete abierto con programas de años, no sé si, obviamente no conocimos nosotros programas como el Panzón Panseco y cosas por el estilo, pero son programas de radio que se tienen físico y que ya se digitalizaron y que de repente se pueden escuchar en la Fonoteca Nacional. Entonces yo creo que antes sí había una preocupación que no sé en qué momento se fue perdiendo en las estaciones de radio. De las 3 que mencioné, pues solo una es, digamos, comercial, las otras eran públicas, las estaciones públicas, y a lo mejor por eso mismo tiene que ver con la preocupación, ¿no? Pero Radio UNAM tiene programas desde los 60, programas a veces muy densos, como de discusiones filosóficas, hasta programas con José Luis Cuevas y su egocentrismo. Son muy divertidos, ¿no? El propio José Luis Cuevas es muy divertido por su egocentrismo, y ojalá un día lo puedan disfrutar en la fonoteca porque se van a maravillar de lo que se discutía en esos programas de Radio UNAM. Y aquí hay, creo yo, nos ponen con esta diferencia de opiniones en evidencia un problema grave que tiene que ver con la divulgación de los materiales. Si somos un archivo que resguardamos joyas, pero esos materiales no salen, prácticamente da lo mismo si existen o no existen. Y eso es un problema enorme, creo que particularmente con los archivos audiovisuales. Me parece que el asunto de las cintas tenía que ver con la retransmisión de los programas. Ahora ya no se retransmite tanto como se hacía antes. Ahora se está generando constantemente porque precisamente esta inmediatez que nos dan los medios de los teléfonos y todo esto permite que seamos parte de la historia y estemos en ese momento viendo lo que está sucediendo y todo el mundo queremos saber y todo el mundo saca un teléfono y graba un audio o graba un video y aunque esté pésimamente mal hecho, eso es lo que vemos en los 25 canales de noticias y escuchamos en los 16 noticieros de la misma hora y ese tipo de cosas. Pero viene esta parte y aquí quiero hacer hincapié, aprovechando, nos preguntan que dónde pueden escuchar tu programa, Carlos. Es en Rock 101, pero tú dales las indicaciones a Virginia Álvarez, que quiere saberlo.
Gracias, Virginia. El programa de Contrarreloj se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana en rock101online.mx. Ahí tenemos dos canales, ahí vas a ver en la página, que es la señal de Guadalajara y la señal que se llama Idea Musical. Tú tienes que darle, en el caso de Contrarreloj, en Idea Musical, domingos 11 de la mañana, y el programa que hago diario, que ese es un programa, un music show, pero que también es muy divertido, se llama Renegado Internacional, y ese lo mismo, de lunes a viernes de 12 a 2, igual por la misma frecuencia de Idea Musical. Y bueno, y retomando lo que comentábamos, ¿cómo podemos llegar a un punto de acuerdo entre las radiodifusoras y los archivos? Y en este caso, bueno, entre los estudiantes de archivística, que además se podrían llegar a especializar en archivos de audio, y las radiodifusoras para lograr combinaciones laborales que funcionen, ¿no? Porque algo que hemos visto, por ejemplo, en los archivos fílmicos, es que en la mayoría de ellos no se realiza investigación, ¿no? Y la gente se ha tenido que formar en día a día con el trabajo porque no hay en México todavía donde estudiar archivística fílmica. En el caso de la archivística de audio en general, no sé, Alan, si existe algún programa para especializarse en ellos, pero lo que sí hay es un acercamiento de parte de las instituciones a los archivos. Sí, ahí depende también de los intereses de los chicos, pero sí hay, por ejemplo, en la misma carrera que impartimos nosotros en la UNAM, tenemos asignaturas de documentos audiovisuales para tratar de acercar más a los chicos a este tipo de documentos sonoros y, valga la redundancia, audiovisuales, ver sus características de preservación, cuáles las valoraciones que vamos a hacer. Como sabrán, todo archivo tiene que valorar sus documentos porque no puede resguardar todo. Entonces tenemos que hacer una selección de los documentos que creemos que son más importantes para la memoria de nuestra institución, cualquiera que ésta sea. Entonces yo creo que sí hay esfuerzos, pero también tiene que ver mucho con los intereses que uno va generando desde el tiempo atrás, ¿no? Si te gusta la música, pues vas a empezar a informarte y vas a querer resguardar. Les comento una anécdota de hace unos días. Conocí a una persona que nos invitó a su casa y nos presentó su colección de discos, pero es una persona que ya es de la vieja escuela, de la old school, dice Carlos, pero en todos los formatos que te puedas imaginar, ¿eh? O sea, CDs, LPs, de 78. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque yo no conocía a una gente desde hace muchos años que tuviera una discografía de ese nivel, ¿no? Eran cientos de discos, ¿no? O sea, a mí me dio y me causó una grata sorpresa. Pero respecto a la profesionalización, también se pueden ir acercando, por ejemplo, la YASA o al de archivos fílmicos, a las instituciones internacionales, dan cursos también respecto a cómo es el manejo de los documentos de estas características, porque además son totalmente vulnerables, ¿no? Por ejemplo, las cintas de carrete abierto son muy, muy fáciles de que les generen este denominado síndrome del vinagre, ¿no? Porque huele como a vinagre y es que se está echando a perder la cinta por los materiales eh, con los que se creó ese material. Este, no sé, los discos de shellac, por ejemplo, que le soplas y se rompen, ¿no? Y esas solo adentrándote lo vas a aprender, conociendo a los discos lo vas a aprender, porque si te quedas solo en la teoría, pues sí, la vas a tener y todo, pero es irte a meterte a los archivos, ir a conocer esos materiales, ir a conocer esas cintas de carrete abierto que huelen raro, ¿no? Y vas a aprender no solo a conservarlas, sino a disfrutarlas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vamos empezando, sí. En los países europeos van mucho más avanzados en este sentido, en Francia particularmente, o en Canadá, acá en América, pero aquí en México vamos en eso, ¿no? Que sirva de esto para hacer difusión a la carrera,
Oye, que se, para preparar becarios para mandar luego a Rock 101. exactamente. Armar un gran archivo digital. No, claro, Exacto, nosotros encantados, ¿eh? Sí, porque exacto. finalmente Y que parece viene, distancia, perdón, entre la academia y sobre todo lo que consideramos como, bueno, lo que son estaciones de radio comerciales que no pertenecen al Estado o que son universitarias, pareciera luego que queda muy lejana, ¿no? Que hacemos cosas muy distintas cuando en realidad podemos ir y vamos, en muchos casos coincidimos en los caminos y se pueden abrir estos lugares, para generar espacios donde los estudiantes, los jóvenes archivistas puedan crecer, pero también donde desde las estaciones de radio se haga un resguardo y una catalogación de sus propios materiales y que sería muy interesante. Nos preguntan, hablando de opciones, que cuáles y cómo creen que deberían ser las propuestas desde las instituciones para llamar la atención a las nuevas propuestas de programas sonoros actuales, para que se interesen por salir de sus plataformas y entrar a alguna fonoteca, para que se interesen por salir de sus plataformas, los programas de radio, y entrar a alguna fonoteca a resguardarse ya como un archivo, como un documento. Yo creo que Contrarreloj es un buen ejemplo. Yo creo que parecería que este programa fue hecho por un archivista que quiso hacer un programa en una estación como Rock 101, ¿no? Lo cual sería muy bueno. Yo creo, Tania, que no están peleados. Lo que pasa es que tenemos esa falsa idea de que la cultura es aburrida, o tenemos esa falta idea de que la radio comercial siempre es, en este caso, el éxito del momento, y no, creo que encontrar ese equilibrio que siempre ha pasado y que siempre ha habido programas con calidad de ambos lados, ¿no? De los dos mundos. Lo que pasa es que como siempre hay que buscar, ¿no? Si te gusta la música, y más ahora que tienes millones de opciones y además gratuitas, ¿no? Sí es un poco difícil, trato de entender esa parte, pero nuevamente investigando un poco, si le dedicas una tarde de un día a encontrar música nueva, créeme que vas a hacer un muy buen playlist. O si le dedicas una tarde a escuchar música solamente que se grabó y se hizo en 1984, seguramente lo vas a hacer, ¿no? Es más, vete a Spotify y le pones 1984 hits y seguro, claro, ahí va a haber de todo, ¿no? Va a haber música en español, o va a haber música clásica, o va a haber jazz, o va a haber rock de ese año. Yo creo que es que te guste realmente algo. Dicen, hay una frase por ahí que dice que para lo que te apasiona siempre tienes tiempo. Y habla desde personas hasta la gente y las situaciones. Entonces, yo creo que si alguien de investigador de cualquier universidad, cualquier estudiante que tenga esa inquietud de hacer algo en radio, es muy fácil. O sea, eh, puede acercarse no solamente a Rock 101, yo creo que hay muchas estaciones, no solo en México, sino en el mundo, en donde tú fácilmente los puedes contactar desde Twitter o desde Facebook y decirle, oye, yo tengo inquietud y tengo esta propuesta, ¿no? Y está sustentada en esto, y mi propuesta es esta. Yo creo que es muy fácil que te contesten y en el mejor de los casos llegar a una colaboración. De este lado, de la radio, siempre queremos también sacar nuevas propuestas que no sean vacías, que no simplemente sea música. Decir la hora, la temperatura, mandar saludos y tu Twitter, eso lo puede hacer cualquiera. No necesitas ser locutor para hacer eso. Entonces, yo creo que es cosa de quitarse el miedo, ¿no? Y creo que esa sinergia es bien fácil, y las veces que se ha llevado a cabo, se ha hecho con éxito. Claro que también hay radio pública como Radio UNAM, a la que muchos le tienen miedo porque dicen que es aburrida, o el mismo Instituto Mexicano de la Radio, de donde es ahora reactor, en donde creen que por ser radio pública también tienen que obedecer a ciertas cosas políticas, y no, no tienen nada que ver una cosa con otra. Creo que las propuestas, siempre que sean inteligentes, se abren espacio por sí solas, ¿no? sí, yo también creo que es buscar las puertas para, buscar abrir las puertas para lograr esos convenios. Pero una de las limitantes, por ejemplo, en la fonoteca, algo que limitaba mucho la difusión de los audios, son las cuestiones de derechos de autor.
¿no? Esas son unas problemáticas que tenemos que ir resolviendo poco a poco, porque no solo es con el artista mismo, porque el artista mismo te puede dar su autorización, pero están las disqueras o están otras personas que intervienen en estos procesos que generan dificultades para poder dar la difusión de este tipo de audios, ¿no? Entonces es complicado en ese sentido, pero cuando se buscan abrir las puertas, se pueden lograr. Y yo creo que solo es cuestión de trabajar y dialogar más y que se den cuenta de que todos estos acervos pueden ser muy enriquecedores, no solo para la historia, sino para para tus fiestas incluso, ¿no? Retomar esas energías de estos documentos yo creo que es muy posible, tanto desde la radio, digamos, comercial y desde la radio pública a otros sectores de la academia, ¿no? Yo creo que desde la academia estamos interesados en acercarnos a este tipo de acervos. Nos dice Francisco Jiménez que cómo creen que se verán dentro de 25 años lo que están haciendo ahorita. No, ¿cómo creen que se verá dentro de 25 años lo que están haciendo ahora? ¿Qué cosas cambiarán? ¿Valores o si resultará igual de nostálgico como ahora lo de hace 25 años? Es decir, yéndonos al futuro en 25 años, tu hijo de 10 años o mi hija de 10 años van a tener esta nostalgia por, ay, Dios mío, porque yo les voy a confesar, yo tengo una preocupación enorme y me la paso llevando a mi chamaca a conciertos, porque se van a morir todos. Y entonces digo, ¿cuál va a ser su memoria? Ella, digo, va a decir fue a ver a Rod Stewart, o va a decir fue a ver a Roger Waters, o va a decir, bueno, ya nunca vio a David Bowie, ese tipo de cosas que a mí me estremecen, pero que creo que en lo general la memoria de los chicos realmente chicos, y lo ligo con esta pregunta de Francisco Jiménez, que 25 años tendrán 35 años, ¿cómo entenderán este momento de la radio o de lo audiovisual? Y a partir de dónde se imaginan ustedes que podría venir su nostalgia, si esta va a existir o no. Yo creo que la nostalgia es algo inherente al ser humano. Yo hace una semana le enseñé a mi hijo el video de su nacimiento y lloramos los dos por emotivo, evidentemente, y porque le empecé a contar, ¿no?, lo que pasó antes y después de que él naciera. Fuera de lo que resultó emotivo verse, creo que a todos, y eso somos seres humanos, tenemos estos sentimientos siempre a flor de piel y con cualquier cosa lo sacamos, con una pintura, con un sonido, con una canción, con una anécdota, con una película, con un libro, qué sé yo. Entonces, yo creo que sí es algo inherente. En 25 y en 100 y en 1000 años, la gente del futuro va a volver a escuchar o a ver las cosas que considere trascendentes y que alguien grabó, que alguien tuvo, que alguien subió a la nube o que existe todavía en una biblioteca de manera física. Y yo creo que va a tener esos bellos momentos que alguien grabó con toda su pasión por algún motivo y alguien los va a volver a disfrutar en 5, en 100 o en 500 años. De ahí creo que es la importancia tan rica de días como este, en donde se debe conmemorar quizás no una vez al año, sino muchas veces al año, el trabajo de la gente en general, ¿no? Ahorita estamos hablando de la radio y del cine y de la televisión, pero creo que vale mucho la pena que en todas las áreas, que en todas las artes sobre todo, gente que está destacando. Yo ahorita me imagino que los Gorilas acaban de sacar su disco hace un par de días. Seguramente va a ser una joya en el 2200, ¿no? Hoy había un grupo que no existía, ¿no? Que eran unos dibujos animados que se llamaban Los Gorilas. Imagínate qué cosa tan loca, ¿no? Y alguien te va a decir, pues antes, hace 40 más, había un grupo que se llamaba Los Archies, que fueron los primeros en sacar música para un cómic. Entonces es lo que te decía, ¿no? Yo creo que es difícil inventar algo porque alguien ya lo hizo, siempre, siempre. Solamente es que no lo sabes y tú crees que lo estás haciendo. Y está bien también, pero es de ahí la importancia de las referencias, porque entonces supongo que Damon Albarn le llamó mucho la atención que se levantara los sábados en la mañana y ver una caricatura en donde alguien estaba detrás tocando instrumentos reales, ¿no?
y a lo mejor de ahí salieron los gorilas, qué sé yo. Es como un juego muy rico del recuerdo, ¿no? Estos juegos del recuerdo, y por eso hay miles de películas, y seguirá habiendo miles de películas que hablen acerca de volver al futuro, ¿no? De acuerdo, yo estoy de acuerdo con Carlos. La nostalgia siempre va a estar va a ser inherente a los cambios, pero también los valores van a cambiar. O sea, la nostalgia va a ser para los chicos que están ahora escuchando su música, construyendo sus identidades, etcétera. Pero van a llegar nuevas generaciones que van a construir sus propios valores, como ha sucedido a nosotros, ¿no? Con esa nostalgia de grabar los cassettes, etcétera. Entonces, pues sí, ambas van a suceder en 25 años, ¿no? Los cambios de valores y va a seguir vendiendo la nostalgia. Y además la nostalgia también se hereda, ¿no? De Sí, repente claro. nosotros tenemos nostalgias por cosas que le pasaron a nuestros padres, por música que nuestros padres escuchaban, sentimos nostalgia por música de nuestros abuelos, por películas y libros de nuestros abuelos. Entonces la nostalgia también se hereda, también se va pasando de generación en generación. Y de alguna manera también así los archivos, ¿no? Esperemos que nuestros hijos, el día que nosotros colguemos los tenis, decidan que ese montón de libros o ese montón de discos o ese montón de películas necesitan estar en algún lugar y es precisamente así, ¿no? Como comienzan luego los archivos, como los personajes, como la persona a la que nos hacías referencia, Alan, que de repente entras a un lugar y te das cuenta que alguien tiene los discos y tiene una catalogación precisa de ellos y bueno, un manejo que ya quisiera cualquier fonoteca del mundo. Y es como se va dando. Tenemos algunos comentarios. Patsy Daniela nos dice la radio vive. Por ahí nos comenta Virginia que a ella le decían, ay, perdón, no veo, no encuentro su apellido. Ahora les digo, Virginia Álvarez, que a ella le decían que es de una generación análoga. Y bueno, pues sí, pero de repente incluso los análogos nos hemos tenido que hacer digitales y creo que en esta pandemia incluso los análogos realmente análogos, ¿no? Hasta los abuelos se han tenido que hacer digitales. Mandan saludos desde Bolivia, nos está viendo gente muy querida, muy involucrada en los archivos, como Ángel Martínez, como Virginia Rico. Muchas gracias a todos ustedes. Nos acercamos un poco a la hora de cierre. No sé si tengan más dudas, más preguntas, más comentarios, si quieran compartir algo con nosotros, algo más en esta conversación que ha sido de verdad una delicia. Pues yo reconocer la labor que están haciendo ustedes y recordar, bueno, la buena y buenísima idea de la UNICEF y de tener este Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Creo que quien está dentro de cualquier medio de comunicación tendría la responsabilidad de hacer su trabajo, primero con calidad y en segunda de dejar un registro de consulta. En el caso de la radio creo que hay mucha gente que prepara siempre muy buenos programas, hablados, de entrevista, de contenido, musicales en mi caso. He conocido recientemente, sobre todo nuevas generaciones, con un poco de soberbia y que de repente solamente llegan a famosear, ¿no? A poner los discos que están tocando para hacer selfies en las redes sociales, lo cual supongo que está bien también, pero creo que la invitación o el medio va un poco, podría ir un poco más allá. Y de verdad, si ya tienes el espacio, hacer cosas de contenido, ¿no? Que dejen algún legado, que dejen un testimonio de que estuviste ahí haciendo algo, diciendo algo interesante, ¿no? Entonces, pues nada, por mi parte, agradecerles a ustedes, Alan, Tania y toda la gente que tuvo que ver algo de esto de la Universidad Nacional Autónoma de México y de UNICEF, y decirles que estamos felices de poder tener un programa o varios programas que puedan servir al tema de hoy, ¿no? Pues igual, para ir cerrando, pues yo creo que esto sirve para revalorizar todas estas historias que nos pueden contar desde estos acervos, ¿no? Porque no solo es el producto terminado, sino todo lo que se generó atrás de
para ver después ese producto, ¿no? Hace unos días leía lo de la anécdota de Los Olvidados, de cómo se recuperó, ¿no? Que casualmente había estado perdida por 20 años o no sé cuántos más, pero casualmente fue encontrada y por los dueños de los derechos y afortunadamente la cedieron a una institución donde se puede resguardar adecuadamente y se le tiene el cuidado necesario al único original que queda de De los esa película. negativos. Sí. Sí, es una copia de los negativos, que en cine es algo inusual. Ángel Martínez nos puede contar esa historia un día porque está en la Filmoteca de la UNAM. Pero en eso que referías, Alan, y ya para despedirnos, yo le quiero preguntar a Carlos, ¿cómo es el proceso de preparar? Ya nos dijiste a grandes rasgos, pero ahora yo te lo pregunto como el proceso archivístico de preparar uno de los programas de Contrarreloj. Los pasos que van siguiendo, las búsquedas, cómo realizan las búsquedas, no sé, esa parte para que nos hables también de cómo podemos acceder a los archivos sonoros, ¿no? Desde diferentes espacios, desde diferentes lugares, a veces solo por curiosidad, a veces motivados por una tesis o un trabajo de investigación, y a veces solo por el gusto de explicarle a nuestros hijos ciertos chistes locales que tenemos de repente entre primos o entre hermanos y que no entienden, como la máquina de raspados y este tipo de cosas, y que sepan de qué les estamos hablando, ¿no? Entonces, si nos platicas ese proceso, si tú tuvieras que hacer, no sé, el 75 para la semana entrante, ¿qué es lo que comenzarías a hacer hoy? Bueno, ya definiendo el año que toca cada semana de programa, lo primero o lo más, hago de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Primero saco la música. Entonces me voy y busco en Billboard o busco, dependiendo también el año, en Spotify también se puede hacer, el año 1975 en la música. Y entonces te va a aparecer un montón de música, pero de todo tipo. Como Rock 101 tiene un corte más de rock, por el nombre obviamente, hago un poco más la selección hacia ese género, aunque por ejemplo, en 1975 seguramente el Three Souls in My Mind ya estaba tocando rock en México. Entonces, trato también siempre de integrar cosas que tengan que ver con el país. Ya que tengo la selección de la música de las 2 horas, lo siguiente que hago es definir los espacios que vamos a hacer. Ya lo tengo dividido en películas, en libros, en comerciales y en noticias. Entonces, nuevamente voy al internet y me busco en varias páginas de cine, IMDb o alguna de esas, películas de 1975 y te va a aparecer, ¿no? Quiénes ganaron Oscar, quiénes fueron las mejores o las peores películas de ese año. Igual, escojo y ya tengo a lo mejor las 10 más importantes. Lo mismo con los comerciales. Y ya que tengo definido las películas y los libros, entonces lo que hago, una herramienta muy importante, en primera son los archivos auditivos de la BBC. Lo bueno es que están y están a la mano. Lo malo es que evidentemente pues están en inglés o en el idioma en el que se dio la noticia. A mí me gustaría, por ejemplo, que las narrara en el caso de las películas. No sé, se me ocurre algún locutor o algún presentador mexicano, pero eso no existe y si existe, no está aún en la red, ¿no? O no sé si exista todavía en algún archivo de audio. Entonces lo tomo de la BBC, si existe, hay el 50% de posibilidades de que eso pase, porque tienen un gran archivo auditivo. Y si no está, entonces me voy principalmente a internet y algún coleccionista, algún curioso habrá subido, miren, estos son los comerciales de 1975 de México, los hay de Colombia, los hay de Ecuador, los hay de España, los hay de Argentina, los hay de Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos hay muchos más porque hay más gente por alguna razón que siempre se encargó de grabar esto. En México no, hay un par nada más. Y entonces escojo los que tengan la mejor calidad y seguramente estarán los autos BAM, que en ese momento eran los vendidos en México, a lo mejor los más económicos, quizá el Bochito 1975 y quizá algún comercial de Cloralex, que son marcas que han estado presentes desde siempre en México.
y que son los que hacían publicidad. Y ya que tengo seleccionadas las películas, los audios, por ejemplo, pues es fácil porque te vas a la película. Aquí yo tengo muchas a la mano, entonces la pongo y grabo un extracto, o del tráiler mismo, que también existe en YouTube, por ejemplo. Y es muy rico, por ejemplo, si existe con el audio doblado en latino. Entonces que en México hacemos mucho doblaje, entonces escuchar la voz de esos viejos locutores que hacían un trabajo de doblaje excepcional de la película de Ben-Hur, por ejemplo, ¿no? Pues era delicioso, ¿no? Y esos son los que prefiero antes de poner el audio original, un poco para tropicalizar el programa. Y con eso, poco a poco voy armando el programa, cada programa de contrarreloj, que dura 2 horas al aire, tiene detrás más o menos unas 24 horas de preproducción, entre investigación y recopilación, y lleva alrededor de unas 12 horas de postproducción. Estamos hablando que cada capítulo que tú escuchas al aire en realidad lleva por ahí de unas 40 horas de trabajo de varias personas para que tú escuches 2 horas de testigos de los comerciales y de las noticias que pasaron en aquel 1975. Así funciona, Tania. Pues muchísimas gracias. Estamos, a ver, Alan, no sé si, algo. Sí, adelante. No sé si me permitas poner un poquito para compartirles algo de lo que tiene la Fonoteca. Ahorita que mencionó los promocionales, me parece que son muy, muy, muy ricos y pues les quiero compartir un par de cositas nada más para que vean qué es lo que se cataloga en la Fonoteca. Claro que sí, hay que celebrar el archivo audiovisual escuchándolo y viéndolo. Ok, ustedes me dicen si se escucha, ¿vale? Aquí están los comerciales. Y, por ejemplo, está el de Cafeaspirina de 1929. El pobre señor Don Pancho tiene dolor de cabeza, no puede salir del rancho porque es muy grande el dolor. Su cara pálida y mustia parece la de un cadáver, pero recuerda su angustia lo que le diera un doctor. Sienten los reflejos de lo que le pasa, los animales de su propiedad. Muy antiguas le aconsejan todos la Cafeaspirina con vivacidad. Con otro ejemplo, ahorita les voy a poner la voz, dos cosas interesantes. Este es de cigarros elegantes. Última información del satélite ruso. Al pasar por México se ve que el tapado fuma elegantes. Elegantes LF85, que son los cigarros más grandes. Y de voces interesantes, bueno, hay muchas, pero quiero destacar dos. Esta siempre la presume todos los que trabajan en la Porfirio Díaz. Exactamente. ¿Por qué la presumen tanto? Porque esa voz está grabada en un cilindro de cera y pues es un cuidado casi Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Y curiosamente, cuando hablábamos de Frida Kahlo, pues de Diego Rivera sí tenemos muchos. Hoy audios. vamos a tener el honor de entrevistar a Diego Rivera, de personalidad vigorosa y relieve universal. Debido a su próximo viaje a la URSS, hemos querido hacer, antes de su partida, algunas preguntas a este genial artista, sencillo en la multiplicación de sus facetas. Maestro, tenemos entendido que usted sale mañana para la Unión Soviética. ¿Nos quiere decir a qué obedece su viaje? Así es, mañana a las 11 de la noche abordaré el avión de la KLM con destino primero a Montreal, después a Glasgow,
Más tarde a Ámsterdam, de allí a Praga y de... Bueno, es increíble poner increíble. Las imágenes, ¿verdad? Sí, exacto. Y nos podemos quedar aquí horas escuchando esto, ¿eh? Sí. Totalmente. Es mágico, es mágico. A mí me tocó revisar un audio donde el mismo Diego Rivera canta ranchero con varios contertulianos que hacían reuniones en la casa de Salvador Novo, me parece muy cerca ahí de la Fonoteca Nacional, cantando con Silvia Pinal, o sea, muy, muy interesantes cosas. Y la única que cantaba de seguro era Silvia Pinal, porque la voz de Diego Rivera es terrible, pero es maravilloso poderle poner esa, ¿no?, voz a las imágenes de figuras que hemos visto en fotografías, en películas, ¿no? La de Porfirio Díaz, lo que nos deja clarísimo, y a mí ese audio me gusta mucho porque nos habla de cómo desde hace 100 años los políticos no han sido capaces de cambiar su forma de expresarse, ¿no? Siguen siguiendo exactamente el mismo modelo para hablar a la gente. Pero sí, los archivos están ahí y ojalá haya estos cada vez más archivos digitales donde podamos acceder y decir, yo quisiera escuchar, porque en el caso de esta voz de Frida Kahlo, que no resultó, no sé, se hablaba precisamente de que era algún artista de doblaje la que leía el texto y no era ella, ¿no? Y luego se van perdiendo, tenemos los casos tristísimos de Disney, cambiando sus doblajes en los años 90, quitando a gente como Evangelina Elizondo, que hacía la Cenicienta, y poniendo una actriz nueva, cuando nosotros, nuestra nostalgia, nuestra infancia, transcurrió con una voz muy específica, ¿no? Nos pasan algunas cosas de Hanna-Barbera, donde ya no escuchamos, a mí me enoja mucho dejar de oír al Tata haciendo las 1001 voces maravillosas que hacía, precisamente por estos intentos de llegar a un público más amplio, que es América Latina. Cuando América Latina vio esas mismas caricaturas que nosotros mismos y escuchó esas mismas películas dobladas por los mismos actores. Entonces, bueno, sí rescatarlo, sí rescatando y de hacernos a la costumbre de guardar aquello que producimos, que como decía Carlos, en video pasa lo mismo, en cine pasa lo mismo. Uno de los grandes problemas es que muchos de los realizadores no tienen sus originales y no tienen sus copias porque se perdieron en alguna parte del proceso de la producción. Y ahí está la clave, ¿no? Invitar a los realizadores también, a los locutores, a las estaciones de radio, que volteen y se den cuenta que lo que todos los días producen es un pedacito de historia. Es un fragmento de historia, que más adelante se podrá ver si vale la pena o no vale la pena guardarse, porque bueno, no se puede guardar todo en esta vida. Exactamente. Pero que de entrada sí es importante que quienes producen desde la industria o desde la radio privada y la radio pública lo hagan a sabiendas que el resguardo de sus propios materiales es también un resguardo de su propia historia como medio de comunicación, como estación de radio, como canal específico de televisión, pero que también es una contribución a la historia que estamos viviendo día con día y cómo la vamos a entender en un futuro. Bueno, pues nos acercamos a la hora, ya estamos en hora. Yo solo de nuevo agradecerles, Carlos. Dinos de nuevo dónde podemos escucharte para los que entraron un poco más tarde y se quedaron con la duda. Claro, hay dos opciones. El programa Contrarreloj, que es el pretexto por el cual estoy yo aquí hoy, se transmite los domingos a las 11 de la mañana en rock101online.mx. Hay dos canales, uno que es la señal de Guadalajara, Idea Musical, que es la que se genera desde la Ciudad de México. Nosotros estamos domingos 11 de la mañana en Idea Musical y pueden escuchar Renegado Internacional, que es el programa que hago diario y que también es una investigación interesante, pero pues más musical. Ese se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 por el mismo canal de Rock 101. Y muchas gracias también, Alan, por acompañarnos hoy. Creo que la charla fue muy rica. Ojalá tengamos ocasión más adelante de en algún otro momento volver a coincidir y hablar de estas cosas. Y agradecerles sobre todo a quienes nos están escuchando, a quienes se unieron en Facebook Live,
Y tenemos también varios comentarios, mucha gente que se unió a darle me gusta. Por ahí vi que andaba un melómano al que le mando saludos, que es Gustavo Chávez, al que un día le vamos a pedir que done su colección a la UNAM, porque es así como la que platicabas tú, Alan. Y hacemos el fondo Gustavo Chávez de materiales sonoros. Entonces, pues de nada, agradecerles y decirles que en la UNAM estamos buscando siempre estos enlaces con las diferentes instituciones donde podamos crecer en conocimiento y crecer en experiencia. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Tania. Gracias, Alan. Gracias, Carlos. Un gusto. Y la verdad, felicidades por tu programa. Me gustó mucho. Muchas gracias, de verdad, me encanta que me den esos comentarios, me sonroja un poco, pero qué bueno porque los hacemos justamente para ustedes y estamos a sus órdenes. Estamos terminando, muchas gracias y buenas tardes.